noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este diplomado en contratación pública. El día de hoy nos corresponde tratar ya la sesión número 5 del módulo 2 referido a la programación de las contrataciones públicas, programación y planificación. Recordando, ¿verdad?, que en esta etapa la entidad se encuentra preparándose para poder ya en un momento cercano salir al mercado o salir a la publicidad a través de la plataforma del SEACE para que los postores que estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores puedan participar en los procedimientos de selección, ¿verdad? Entonces, la entidad, todas estas actuaciones se van dando al interior de la entidad pública. Hasta este momento todavía no hay participación de ningún proveedor del Estado, ¿cierto? A no ser en el caso especial que vamos a ver el día de hoy, que es el tema del valor referencial y el valor estimado de la contratación pública. Es la primera oportunidad, llamémosla así, en la que la entidad, pero no el comité de selección, sino el órgano encargado de las contrataciones, va a tener una aproximación con los futuros o con los posibles postores o proveedores que estarán interesados en participar en el procedimiento de selección. Debiendo recordar que la información que estos postores den en el caso de los estudios de mercado o las indagaciones, no es una información vinculante, ¿no? Por decir, me imagino, pues su compañera Cristina es proveedora del Estado y le piden hacer una cotización y de pronto pues ella cotiza un precio por esos productos, por esos bienes o por ese servicio, pero cuando sale la convocatoria y realizan la convocatoria de la plataforma del SEACE, Cristina tendrá de repente los precios actualizados. Y no necesariamente porque cotizó al precio que había indicado, necesariamente tiene que postular o presentarse al proceso con ese mismo precio, porque no son vinculantes, ¿ok? Lo que pasó en el estudio de mercado o la indagación de mercado es simplemente una información que servirá a la entidad para poder determinar el valor estimado o el valor referencial en la contratación pública, y el día de hoy justamente vamos a conversar de ese tema, ¿no? Del tema relacionado al valor estimado y al valor referencial. Ya saben, yo siempre estoy a la espera de sus preguntas, cualquier consulta, nosotros vamos a estar atentas. Entonces, el título de la sesión número 5 es Estudio de Mercado, Determinación de valor estimado y determinación del valor referencial. Vamos a empezar entonces comentando cuál es esa diferencia que existe entre valor referencial y valor estimado, ¿ya? Pero primero, para seguir en todo caso la hilación de la lámina, antes de entrar a analizar las diferencias entre valor estimado y valor referencial, conversemos respecto de la indagación de mercado. Anteriormente, y me refiero específicamente al decreto legislativo 1017, es decir, antes de la entrada en vigencia de la norma actual, que es la 3022.5, anteriormente en la norma de contrataciones encontrábamos en el texto de la norma la palabra estudio de mercado, ¿ya? ¿Y qué implicaba este estudio de mercado? Lo vamos a seguir comentando a lo largo de esta clase. El estudio de este mercado implicaba que la oficina de logística tenga que realizar una suerte de indagación, recabar información del mercado para poder justamente determinar cuál era el monto por el cual la entidad debería presupuestarse para contratar ese bien que necesitaba comprar o contratar ese servicio. Entonces, la indagación de mercado, con la ley 3022.5 se modificó el nombre y la norma ya no nos mencionaba a un estudio de mercado, sino más bien los logísticos empezamos a conversar respecto a una indagación de mercado, que ciertamente tiene sus diferencias en que un estudio de mercado contemplaba mayores requisitos y formalidades. Por ejemplo, si es que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de realizar contrataciones bajo el ámbito de aplicación del decreto legislativo 1017, que fue la norma anterior, recordarán que el estudio de mercado implicaba formalidades como, por ejemplo, encontrar más de 2
utilizar más de una fuente, o sea, mínimo 2 fuentes, ¿cierto? ¿Y cuáles eran las fuentes? Hasta el momento seguimos teniendo las fuentes. ¿Cuáles eran las fuentes para poder realizar un estudio de mercado o una indagación de mercado? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿De dónde recogemos información? La norma señala, a ver, chicos, están ahí, ¿no? ¿De dónde recabamos información nosotros para obtener el valor estimado? La norma señala que podemos obtener información de las estructuras de costos, podemos obtener información respecto de las cotizaciones y presupuestos, podemos también obtener información respecto de los portales y página web, o también de los catálogos o precios históricos que pueda tener la entidad. Muy bien, Seidi, está bien, solo que les preguntaba y como no veía respuestas, proformas, ¿no es cierto? Que son las cotizaciones. Así es. Entonces, con todos estos valores históricos, como menciona Aldo, los que menciona su compañera Rosa, históricos, proformas, tenían las fuentes para poder realizar justamente la indagación o la estructura de costos, ¿cierto? Actualmente la norma únicamente en su artículo 32 señala que cuando se realice la indagación de mercado, se puede recurrir a la información existente, ¿ya? Incluidas, señala la norma, las contrataciones que hubieran realizado el sector público o privado respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento, y en el caso de la consultoría general, que es otro tema, el área usuaria debe proporcionar los componentes para realizar este valor estimado. Entonces, fíjense que la norma, llamémoslo así, ha ido flexibilizándose en el concepto de la indagación de mercado, pasando por un estudio de mercado que era demasiado formal, demasiado estricto, en ponernos las reglas como, por ejemplo, obtener como mínimo 2 fuentes. Cualquiera de esas fuentes, pero tenías que obtener 2 fuentes. Y cuando no era posible sustentar esas 2 fuentes, entonces podías solamente sustentar una si es que justificabas por qué utilizabas una. Entonces, más o menos remontándonos a la historia, ¿qué es lo que implicaba este estricto estudio de mercado? Que los logísticos se demorasen más de 40 días, o sea, más de un mes, 40, 50 días en elaborar un estudio de mercado. ¿Ya? ¿Por qué? Si ustedes alguna vez han trabajado en contrataciones públicas, es fácil conseguir cotización, es fácil conseguir las estructuras como ustedes mencionan. En realidad no. ¿Saben por qué? Porque el contratista no quiere cotizar a la entidad. Y además el contratista siempre dice, cuando uno le pide una cotización, la respuesta que recibe es, ¿y para qué es la cotización? ¿Es para una compra directa? O sea, ¿me vas a comprar de manera directa o vas a sacar proceso de selección? Entonces el contratista, exactamente, entonces el contratista dice, oye, ¿para qué voy a hacer, o voy a revisar, voy a hacer una estructura de costos para que ni siquiera yo gane ese proceso? Mejor no te doy información y espero que salga el proceso de selección y ahí participaré, ¿no es cierto? Así es, ¿no es cierto? Neisser dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Pero me vas a comprar a mí o no? Es lo que pregunta el contratista. Así es. Y por último, como dice su compañero Aldo, hay quienes de frente te ofrecen, no te preocupes, yo te consigo las 3 cotizaciones, ¿no es cierto? Es muy real su compañero Aldo, ¿no? Que en efecto es lo que sucedía para el tema de la elaboración de los estudios de mercado. Entonces, toda esa formalidad implicaba una demora en la contratación pública, ¿ya? Entonces, es por eso que, como les mencionaba, cuando se publica cuando se publica en el año 2015, pero estaba vigente desde el 2016, cuando se publica la ley de contrataciones, la nueva ley, que era la 3022.5, aquella a la que le hicieron bastante publicidad, aquella de la que dijeron que era la norma que venía a modificar toda la contratación pública, que nos impuso el tema de la gestión pública por resultados, la que anunció grandes cambios en el tema de la eficiencia y la eficacia de la contratación pública, sí, esa norma, ¿no? La que al final fue cambiada en menos de un año. Pero esa norma trajo
como una de sus novedades el cambio de lo que era valor referencial y lo cambió por un tema nuevo que era un valor estimado. Realmente esa modificación cambió pues o trajo serios dolores de cabeza para los logísticos porque no estaban acostumbrados a trabajar con este tema de un valor estimado, porque ello implicaba, por ejemplo, que este valor no pudiera ser publicado. Entonces, evidentemente, el logístico ya estaba acostumbrado que para determinar un valor referencial debía demorarse 2 meses, 3 meses, y con esa paciencia, digamos, que seguía trabajando. Porque, como les repetí hace un momento, la exigencia era conseguir como mínimo 2 fuentes, y entre esas fuentes que debían conseguir, tenían que utilizar las cotizaciones, los precios del SEACE, los precios históricos, los folletos de precio de internet, etc. Y además de conseguir todas estas fuentes, debían asegurar la pluralidad de postores adicionalmente, entre otros conceptos. Entonces, en este nuevo reglamento, el reglamento de la ley 3022.5, señaló de que ya no, el órgano encargado de las contrataciones ya no debía elaborar un exhaustivo estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Así se llamaba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cómo se denominaba? ¿Cuáles eran sus iniciales? ¿Cuáles eran las siglas de este estudio que realizaban? ¿Sí me ven? Confírmenme si es que pueden verme. Me dicen que se movió la cámara. Ok. Sí están viendo las diapositivas, ¿verdad? Ya, ok. Ahí también, ¿no? Listo. Me confirman entonces, ya, porque como estoy cambiando algunas imágenes para poder ver el material, no puedo tener acceso a sus... Un minuto. A su chat. Ya, listo. Entonces le mencionaba pues que con esta modificación el reglamento estableció que el órgano encargado ya no debía elaborar ese famoso EPOM, que eran las iniciales del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿no es cierto? Sino simplemente debía elaborar una indagación de mercado. En esa indagación de mercado debía, en esa indagación de mercado, debía determinarse cuál era el valor estimado de la contratación. Entonces, les mencionaba que esta modificación le dio una serie de dolores de cabeza, no solamente al órgano encargado de las contrataciones que tenía que determinar el valor estimado, sino también, por ejemplo, a los miembros del comité de selección cuando tenían que elaborar sus bases. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, o ustedes deben saber, que dentro de los factores de evaluación, hay un factor de evaluación denominado, perdón, dentro de los requisitos de calificación, hay un requisito de calificación denominado experiencia del postor, ¿cierto? Y la experiencia está justamente vinculada a esa expertise que ha obtenido el contratista por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, o por la prestación del servicio a servicios iguales o similares a los de la convocatoria. Entonces la norma señala que cuando se evalúe la experiencia, se debe solicitar la experiencia en función al valor estimado de la contratación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el valor estimado que se supone que era reservado, que no debía publicarse, era 90,000 soles de valor estimado, ¿ya? Y cuando el comité de selección llenaba este cuadrito de la experiencia que les estoy comentando, lo que hacían, por ejemplo, un error era el siguiente, ¿no? El postor deberá acreditar un valor de contrato experiencia igual a 3 veces el valor estimado de la contratación. Listo, y así publicado. Entonces, el contratista o el postor interesado en participar en ese proceso de selección decía, oye, ¿y cuánto es 3 veces el valor estimado?
Entonces, no sé, pues, cuál es el valor estimado, ¿no? Entonces, bueno, por si acaso yo voy a acreditar, pues, 80,000 se me ocurría, y acreditaba la experiencia de 80,000. Y el error se seguía cometiendo, se seguía haciendo más grande, porque el comité emitía actas, que son verdaderas, las he visto, emitía actas en las que, por ejemplo, decía, cuando calificaba la experiencia del postor, decía, cumple en parte, porque la experiencia se supone que debería ser 3 veces el valor estimado, que serían, si eran 90,000 el valor estimado por 3, eran 270,000 soles, ¿no es cierto? Así es, 270, ya, correcto, ¿no es cierto? Entonces, como había acreditado 80, decíamos cumple en parte. Pero realmente ese cumple en parte no existía porque simplemente no habría cumplido y su oferta tenía que quedar descalificada, ¿ya? Entonces, a los postores los descalificaban por las puras, porque realmente esas bases no habían sido lo suficientemente claras porque no le habían indicado al postor cuánto debía acreditar exactamente, ¿ya? Pero no cumplía nada porque el valor era 90, dice. Pero no habían dicho qué veces, pues, ¿no? 3 veces el valor estimado. ¿Cómo sabías cuál era el valor estimado? Y si el postor pensaba que era 30,000, se me ocurre pensar, ¿no? Entonces, como no te daban la información, el contratista acreditaba lo que quería. Luego, entonces, los varios procesos durante esta etapa se quedaron nulos, tuvieron que retrotraer y volver a convocar los procesos. Otro caso, otras situaciones, otro subsanar, exactamente, cuando la entidad iba a subsanar sus bases, colocaba así, el contratista debe acreditar 3 veces el valor estimado, entre paréntesis, 270,000 soles. Así es, 270,000 soles. ¿Y cómo están esas bases? ¿Ya están más claras o no? Si yo les digo, el contratista tiene que acreditar una experiencia igual a 3 veces el valor estimado de la contratación, entre paréntesis, 270,000 soles. Ahí sí ya están claras. Ahí sí ya están demasiado claras, ¿verdad? Porque incluso ya estaba diciendo la entidad cuál era el valor estimado. Porque si me estás diciendo que hace que el valor es 90, pues, ¿no es cierto? Por eso, entonces también esto estaba mal, porque en cierta forma la entidad ya estaba publicando cuál era el valor estimado y se entiende que el valor estimado no debe ser conocido por los postores. Entonces, problemas así como el que les estoy contando sucedían bastante. Lo cierto es que el contratista baja su precio. Lo cierto es que con estos ejemplos que les estaba poniendo, lo que originó es que con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1341 en el año 2017, es decir, el legislador decidió dejar de lado este cambio. Dijo, ¿sabes qué? El cambio que habíamos propuesto con la 3022.5 está trayendo demasiados inconvenientes. Por lo tanto, regresamos al tema del valor referencial y nos evitamos problemas. Es así que desde el año 2017 regresamos nuevamente al tema del valor referencial. ¿Se corta por rato? ¿Todo bien, Cristian? ¿Hola? Chicos, ¿me escuchan? Ya. Sí, debe ser el internet, porque a veces me sale también aquí que está fallando un poco el internet. Muy bien, ustedes igual me avisan en la parte donde se entrecorte para poder repetirla si algo no quedó claro, ¿ya? Ya está. Entonces les decía que en el año 2017, con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1341, el legislador de dejar de lado la modificación que había hecho y dice, ¿sabes qué? No nos hagamos problemas. Regresamos a nuestro valor referencial y nos olvidamos, porque ¿para qué lo estamos escondiendo si al final se va a saber? Entonces se modificó esta modificación del valor estimado y regresamos nuevamente al valor referencial. Sin embargo, después de esa modificación, el organismo supervisor empezó a realizar ciertos estudios, ciertas
estadísticas para poder saber efectivamente había sido eficiente o no la vigencia de este valor estimado, a pesar de que fue corta la vigencia, ¿no es cierto? Que fue prácticamente todo el año 2016. Y fíjense que en esta información que recabó o realizó el OCE, pudo determinar que durante la corta vigencia del valor estimado de la contratación durante el año 2016, se redujo considerablemente el porcentaje de los casos en los que el valor adjudicado al postor, ya, o sea, con quien ganó la buena pro, fuese igual o superior al valor estimado. En el año 2016, que fue el año que estuvo vigente el valor estimado, se logró determinar que solamente el 23% del total de 100 fueron adjudicados por montos mayores o iguales al valor estimado. Mientras que en los años en los que no estaba vigente, o sea, en los años anteriores, el 2014 y el 2015, por ejemplo, en el 2014, el porcentaje de los procesos en los que se adjudicaba la buena pro con montos iguales o mayores, en este caso al valor referencial, era 71%. Y en el año 2015 llegamos al 52.3%. ¿Qué es lo que me reflejaba esta información? ¿Qué es lo que ustedes consideran que refleja esta información? Esta información reflejaba que en realidad el contratista se portaba mejor cuando no conoce o cuando no conocía el valor estimado de la contratación, ¿no? ¿Y qué es lo que normalmente pasaba? ¿Qué es lo que normalmente pasaba? Lo tradicional, lo común, es que, así es, Joyce, que presente precios más reales. Porque lo que pasaba es lo siguiente, pues, si yo como entidad te decía a ti contratista, oye, por si acaso, yo tengo 200 soles para que pinten la fachada de mi entidad, se me ocurre, montos muy pequeños, ¿no? Pero para que podamos hacer el ejemplo. Yo tengo este presupuesto para realizar determinada actividad. Los contratistas ni siquiera se tomaban el trabajo de hacer una estructura o un análisis de los costos con los que iban a presentar sus ofertas. Simplemente miraban la cotización, o daban el presupuesto y hacían ofertas por esos montos, ¿sí? Hacían sus ofertas por esos mismos montos. Y cuando se veía el problema realmente, el problema se veía en la ejecución contractual, porque a veces el presupuesto que había asignado a la entidad no era suficiente para el contratista, por ejemplo, o ese contratista había elaborado una proyección errada de sus presupuestos. ¿Ya? En cambio, cuando el contratista no conoce, exactamente, cuando el contratista no conoce, oye, yo no sé cuánto tiene la entidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros como contratistas? Queremos ganar, ¿no es cierto? Entonces vamos a esforzarnos por dar precios, como su compañera lo dijo, precios reales y precios bajos también, porque yo quiero ganar, ¿no es cierto? Entonces, si yo no conozco cuál es el precio de mi competencia, yo tengo que tratar de ganar, pues, o sea, y mi margen de utilidad va a ser mínimo porque quiero asegurarme. El contratista a veces dice, no, sabes que yo prefiero ganar poquito, pero ganar seguro. Entonces habrán otros que se irán, pues, por eso no tendrán opción a ganar el proceso de selección, ¿cierto? Y su compañera dice, siempre y cuando realmente no conozcan el valor referencial. Claro, es que estamos trabajando bajo el supuesto de que efectivamente no conocen ese valor estimado, sino que son ellos, a través de su estructura de costos, deberán elaborar sus ofertas para proponerle al Estado, a las entidades, un valor estimado de su contratación. Entonces, más allá de la diferencia, en el caso de obras no pasa eso, porque el valor estimado solamente lo utilizamos para el caso de bienes y servicios, ¿ya? En cambio, en el caso de la ejecución de obras, seguimos manteniendo el valor referencial. Vamos a ver luego algunas diferencias entre valor estimado y valor referencial. Lo cierto es que más allá de que se denomine valor estimado o valor referencial, yo
Yo creo que lo importante de estas se debería obtener la información del mercado. Es decir, y eso me parece muy acertado, el haber cambiado una función muy rigurosa, un procedimiento muy riguroso para la elaboración de un estudio de mercado, a una manera más flexible, de forma tal que se haga más expeditivo, de que los órganos encargados de las contrataciones no tengan que demorarse demasiado para determinar un valor estimado, porque incluso la norma permite que puedan utilizar cualquier información, ya no es tan exigente como pedirle temas fuentes, etc., ¿no? Simplemente le pide o le establece incluso información obtenida del sector privado o del sector público, ¿ya? Lo que sí le pide es que están pues por bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, ¿ya? ¿Qué es lo que en este caso entonces deberíamos rescatar de estas modificaciones de la normativa, ¿no? Independientemente de que sea valor estimado o valor referencial, entonces lo importante es que considero en la rigurosidad que ya no se exige para la elaboración del estudio de mercado, ¿no? Sino que contamos actualmente con una norma mucho más flexible que la norma mucho más flexible que incluso permite la posibilidad de que podamos utilizar simplemente información, menciona así la norma, información del privado o del público que nos pueda hacer obtener este valor estimado de la contratación. ¿Qué es lo que establece también este artículo 32 en su numeral 32.3? La norma también establece que la indagación de mercado, ¿sí?, debe contener el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores. Ustedes se acordarán, cuando hemos conversado respecto de los principios, ¿se acuerdan? Había un principio que nos indicaba que la entidad debe procurar la mayor participación de proveedores posible, ¿no es cierto? ¿Qué principios eran estos que nos hablaban de la libertad, de la participación? La publicidad no, la publicidad tiene que ver con la publicación en la plataforma del SEACE. Iba más allá el tema de la libertad de concurrencia, correcto, la libertad de concurrencia, ¿qué más? La competencia, ¿cierto? Ok. Entonces la norma señala justamente de que es necesario que cuando se realice la indagación de mercado, en este caso tengan que acreditar el órgano encargado de las contrataciones de que hay pluralidad y no solamente de marcas, sino también de postores. ¿Por qué? Porque de lo contrario me estarían acreditando o me estarían demostrando que ese procedimiento está direccionado para una sola marca o para un solo postor. Y eso no puede ser permitido en la norma de contrataciones. ¿Saben lo que pasa en esta indagación de mercado cuando sucede ello? Esta indagación de mercado es muy importante porque les repetí o les dije al inicio de esta sesión que es la primera oportunidad en la que el órgano encargado consulta al mercado sobre lo que va a contratar, ¿no es cierto? Entonces, en esta indagación de mercado hay oportunidades o hay ocasiones en las que, por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros hacemos nuestra indagación de mercado y yo solicito cotización, pero nadie me cotiza, ¿ok? O digamos que me cotiza solo uno. Y ese solo uno es Guillermo, el que me ha cotizado. Entonces yo digo, oye, pero no tengo otra cotización. A ver, por si acaso voy a buscar en procesos similares quiénes son los proveedores, ¿no? Para acreditar que haya varios proveedores. Y de pronto veo que en los procesos que han habido en otras entidades, también el único postor ganador ha sido Guillermo. Entonces, allí yo podré decir que hay pluralidad de postores. No, no es cierto. Entonces, lo primero que tendría que informar como órgano encargado de las contrataciones es decirle al área usuaria, oye, por si acaso, yo de mi indagación de mercado estoy detectando que en este caso hay un solo postor que cumple, al parecer, que cumple con lo que tú me estás diciendo, ¿ah? Porque he preguntado a más
Y los demás postores, Mirton, Neisser, me han escrito un correo diciéndome que no me van a cotizar porque ellos no cumplen y ese requisito solamente lo cumple determinado proveedor. Entonces, ya tengo una información, ¿no es cierto? Que tendré que regresar al área usuaria. ¿Y qué dicen ustedes? ¿El área usuaria debe cambiar esas especificaciones, sí o no? ¿Qué opinan? Con la información que les estoy dando, ¿el área usuaria deberá modificar? ¿Sí, no o depende? En realidad depende, ¿ya? En realidad depende de qué es lo que quiere la entidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la entidad lo que está pidiendo era la contratación del servicio de alquiler de un local para el funcionamiento de la oficina desconcentrada del Poder Judicial en Cajamarca? Se me ocurre, ¿cierto? Entonces tengo mis especificaciones, pero todo el mundo me va a decir, oye, solamente cumple la casa de fulanito de tal. Sí, pues, pero esa indagación entonces me va a hacer presumir, en efecto, que nos encontramos ante una causal de una contratación directa, porque ya no necesitaré hacer un procedimiento de selección, entonces tendré que preguntarle a la entidad, oye entidad, oye área usuaria, ¿estás segura que quieres contratar con ese bien, no? Porque es el único que cumple, no hay nadie más. Entonces, el área usuaria me tendrá que decir, sí, es eso lo que yo necesito. Entonces ya no habrá sentido de continuar con un procedimiento de selección porque ya se ha identificado cuál es la contratación que deberá realizarse, ¿ya? También podríamos encontrarnos, por ejemplo, bajo el supuesto de proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos. En este caso, también habrá que realizar la contratación directa, ¿ya? Así es. Ya no se va a competir con nadie, pues, entonces ya no hay lógica de que sigamos con el proceso. ¿Ya? Pero si no fuese ese el caso, si no estamos dentro de una causal de exoneración o de una causal de contratación directa, entonces allí sí el área usuaria está en la obligación de modificar los términos de referencia o las especificaciones técnicas con la finalidad de procurar la mayor concurrencia y de participación posible, ¿ya? Entonces, eso es lo que menciona la norma. ¿Qué es lo que debemos, entonces, determinar en la indagación de mercado? Debemos determinar la pluralidad de marcas y postores y la distribución de la buena pro. Cuando hablamos de pluralidad de marcas y postores, basta con que hayan 2 para que ya digamos que hay pluralidad. ¿Ah? No necesito que hayan 10. Yo necesito al menos acreditar que ya son 2 para hablar de que es pluralidad. Por ahí su compañera mencionaba, ¿no? Para hablar que hablamos de pluralidad. Y la norma también menciona que en el caso que solo existiera una marca en el mercado, ¿ya? Dicho análisis debe incluir la pluralidad de postores. Vamos a imaginar que se hace una indagación y si no sabes que ese producto, el único producto que cumple con lo que tú estás pidiendo es, se me ocurre, el producto de una marca determinada. Por ejemplo, el agua que tú has pedido, el único agua que cumple es San Carlos, se me ocurre. Ah, ok, pero quiero saber si es que hay pluralidad de proveedores. ¿Hay pluralidad de proveedores? Sí. Neisser distribuye agua San Carlos, Seidi también, Carlos también, entonces sí hay pluralidad de postores a pesar de que no haya pluralidad de marcas, pero tiene que identificarse esa información en la indagación de mercado. ¿Ya? La norma también, bueno, no precisa exactamente, pero la indagación de mercado debemos tener en cuenta los criterios y la metodología empleada. La norma no nos señala textualmente si es que el órgano encargado de las contrataciones tiene algún criterio o alguna metodología previamente identificada para poder elaborar su valor estimado, ¿ah? O sea, no hay una regla definitiva que deban utilizarse. Para eso, algunas entidades lo que hacen es sacar directivas internas para poder, digamos, establecer medidas ya previamente fijadas para el valor estimado. Por ejemplo, dicen, ¿no? En el caso de los bienes, el valor referencial o el valor estimado siempre va a ser el menor valor. Y en el caso de servicios, el criterio o la metodología empleada siempre va a ser el promedio de las cotizaciones, ¿ya?
pero eso es de manera libre, eso depende de cada órgano encargado de las contrataciones. Milton pregunta, entonces sí podría seguir con mi proceso si no hay pluralidad de marcas y solo hay pluralidad de postores. Sí, Milton, exactamente en el numeral 32.3 del reglamento, literalmente se establece que en caso solo existiera una marca en el mercado, dicho análisis, es decir, en la indagación de mercado, debe incluir que sí existe pluralidad de postores, ¿ya? Y dice, a ver, ¿se pueden considerar cotizaciones como válidas para aquellas empresas que al momento de la realización de la indagación, su compañero Guillermo está haciendo una pregunta y estoy leyendo la pregunta. Dice, ¿se puede considerar las cotizaciones como válidas de aquellas empresas que al momento de la realización de la indagación de mercado y de realizar la solicitud de cotización no cuentan con un RNP vigente, ya sea porque todavía no se encuentran en el registro? ¿Qué opinan ustedes? Y veamos qué es lo que la norma realmente nos establece. La norma de contrataciones no nos establece ninguna limitación, ¿ya? Ninguna limitación respecto a que el proveedor deba tener un RNP o no deba tener un RNP. Por lo tanto, esas cotizaciones son válidamente utilizables, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, la norma de contrataciones no nos ha establecido alguna limitación. La única limitación que yo podría encontrarle del texto de la norma es la que menciona que la cotización debe ser, o los precios deben ser por bienes iguales o similares al objeto del requerimiento. Es la única precisión realmente que hace respecto de este tema, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos respecto a esta información. Ya saben, no existe un criterio o una metodología única para la determinación del valor estimado. Y creo yo que esta información es muy importante que conozcan los órganos encargados, los órganos de control interno. Yo les creo yo les comento de que he visto algunas auditorías de cumplimiento en el que, por ejemplo, el órgano de control determina responsabilidad en el órgano encargado de las contrataciones por haber sobrevalorado la contratación. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que el órgano encargado sobrevalora la contratación? Si el órgano encargado lo que hace, evidentemente hablando de un órgano encargado que está actuando de manera transparente, ¿no? Porque si hay una colusión, eso es diferente a sobrevalorar la contratación. Entonces, ¿cómo es que el órgano encargado de las contrataciones puede sobrevalorar la contratación si lo único que hace es recibir información del mercado? Yo como órgano encargado de las contrataciones, ¿seré responsable de que su compañera Anaí me ofrezca, por ejemplo, 50 soles por la mascarilla cuando Aldo me ha ofrecido 20? ¿Seré yo responsable de eso? Pero Aldo me diga, ¿sabes qué? Yo te ofrezco a 20, pero te voy a entregar las mascarillas de aquí en 100 días. Mientras que Anaí me diga, yo te ofrezco a 100, pero te pago. Evidentemente, ¿no? Y luego órgano de control no podría establecerme responsabilidad diciéndome, sí, pero tú escogiste la más cara. Un ratito. Los criterios para la determinación del valor estimado no han sido definidos. No hay criterios definidos. Evidentemente tienen que ser criterios razonables, objetivos, proporcionales, ¿no es cierto? Todos esos criterios tienen que, acuérdense también, estar ligados al tema del cumplimiento de los principios, eficiencia, eficacia, transparencia, integridad, etcétera, ¿cierto? Pero no hay un criterio definido, o mejor dicho, no hay una metodología. En este caso, entonces yo considero que allí el órgano de control comete errores al señalar que el órgano encargado de las contrataciones puede sobrevalorar la contratación. El órgano encargado no sobrevalora la contratación porque solamente realiza la indagación y procede a determinar el valor estimado en virtud a lo que ha encontrado en el mercado. Les cuento un caso bastante particular. Se trató de la compra de unas camionetas, ¿ya? Una entidad había comprado las camionetas, las Hilux, pero que tenían implementado un equipamiento adicional, no recuerdo el nombre, que era una implementación adicional. Lo cierto es que no recuerdo tampoco el tema exacto de los precios,
Pero lo cierto fue que cada camioneta se compró en algo de 35.000 soles, por ejemplo. 35.000 dólares, ¿no? Son las camionetas, ya. Se compraron las camionetas, se compraron como 4 camionetas. Las camionetas se compraron en el año 2011, ¿ya? El órgano de control interno inicia una auditoría en el año 2013. En el 2014 emite, a finales del 2013, evidentemente hizo toda su información. En el 2014, a inicios del año, emite su informe de control determinando responsabilidad en los miembros del órgano encargado de las contrataciones, en los miembros del comité por haber comprado camionetas sobrevaloradas. ¿Y cuál era el sustento del órgano de control para decir que estaba sobrevalorado? Recuerdo que cuando fuimos, porque incluso esto fue para responsabilidad penal también, ¿no? También denunciaron penalmente los funcionarios. Entonces, cuando fuimos al tema del informe oral donde el perito del órgano de control interno tenía que determinar por qué estaba sustentando que había sobrevaloración, ¿saben qué es lo que había presentado el órgano de control interno para asegurar el tema de la sobrevaloración? Había presentado nuevas cotizaciones. Él solito había ido a la empresa, a la marca que distribuía estas camionetas, y le había pedido cotizaciones. Y la empresa le había entregado exactamente las cotizaciones, así firmadas y todo. Entonces, eran originales. Entonces, allí el valor era algo de 28.000 dólares, pues, ¿no? O 25.000 dólares, es decir, 10.000 dólares menos por cada una de las camionetas. Entonces, cuando nosotros estuvimos sustentando, las preguntas que le hicimos al perito fueron las siguientes, ¿no? Señor perito, y cuando usted se fue a solicitar la cotización de estas camionetas, ¿podría indicarnos en qué año fue a realizar la cotización? Y él dijo exactamente, en diciembre del 2013. Ok. Entonces, ahí nacía la primera observación. ¿Sabe usted que evidentemente en el caso de los bienes existe una depreciación, ¿no es cierto? No es lo mismo comprar camionetas del año, ¿correcto?, en el año 2011, que comprar en el año 2013 camionetas del año 2011, así sean nuevas y 0 kilómetros. Tú me puedes vender camioneta del 2011, pero está nueva, 0 kilómetros, pero el precio es distinto, ¿ok? Primer error del órgano de control. Segundo error, le preguntamos si es que cuando este perito fue a solicitar las cotizaciones, en algún momento había mencionado que la compra se realizaba para una entidad pública. Y él muy seguro dijo, ¿cómo le voy a decir? Por supuesto que no. Yo solamente le he ido a cotizar como si fuese cualquier persona. Ni siquiera le he mencionado que soy como para que no vaya a falsear su información. Peor aún, le decíamos nosotros. Porque si usted le dice a una empresa, quiero que me vendas una camioneta, a mí como Victoria Pérez, me va a entregar a mí un precio distinto al que yo le diga como entidad, dame a mí una cotización. ¿Saben por qué? Porque a mí como Victoria Pérez no tiene que inscribirse en el RNP para venderme. A mí Victoria Pérez no me tiene que dar una garantía para asegurarme el cumplimiento, ¿no es cierto? No va a tener que firmar garantías, etc. Para mí Victoria Pérez no va a tener que presentar recursos de apelación ni nada. Entonces el costo era totalmente diferente, porque no podíamos incluir la cotización. Entonces, situaciones como estas evidentemente llevaron a que ese informe de control no tuviese mayor próspero y ya, exactamente, Beto. Además, el pago no era inmediato, ¿no es cierto? A mí, Victoria Pérez, yo pago directamente y punto. En cambio, la entidad tiene que esperar que haya una certificación, tiene que esperar que haya todo un procedimiento, etc. Y de repente ni le pagan porque a veces le demoran, ¿no es cierto? A mí, como Victoria Pérez, no me dejan sacar la camioneta mientras no pague. A la entidad, evidentemente, le entregan primero la camioneta y luego cobran, ¿cierto? Evidentemente, una mala redacción de este informe logró de que no se determinara responsabilidad ni penal ni administrativa en los funcionarios, pero el mal rato, y evidentemente nadie se los quitó, porque todos fueron señalados cuando salían en los periódicos, escandalosa compra de 4 camionetas sobrevaloradas. ¿Quién devuelve ese maltrato al funcionario público que efectuó una labor acorde a la norma de contrataciones? ¿Cierto? Entonces, por eso es que
yo siempre pido a los órganos de control interno que tengan una actuación realmente cabal en el marco de las contrataciones. Y algo que siempre diré, auditor que no ha realizado una compra pública no debe ser auditor público, porque entonces no tiene criterios objetivos para poder evaluar la calificación de alguien. ¿Cómo puedo yo saber si es que esa contratación se hizo acorde a la normativa o no? Sabemos que la norma de contrataciones públicas tiene muchas aristas para poder aplicar los principios, para poder aplicar la discrecionalidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, así es, ¿no? En efecto, pues, ese informe, por aquí me parece haber leído una preguntita. Ay, discúlpeme, ya me pasé. Así es, indagación. Ah, ya dice, a ver, Guillermo, una consulta. En una indagación de mercado para adquirir un bien cualquiera, participa un proveedor que se encuentra inhabilitado por 30 días para contratar con el Estado al momento de la revisión de la contratación, pero próximo a que la inhabilitación emita, culmine. ¿Se puede tomar la cotización que emite ese proveedor como válida? Bueno, les repetía que en el caso de las cotizaciones, recuerden que tiene solamente la finalidad de obtener un precio del mercado. Pero si yo como entidad, yo te diría lo siguiente, ¿no? Yo como entidad tengo una sola cotización que justamente me ha enviado esta persona que yo veo que está inhabilitada. Yo puedo tener las siguientes precisiones. Primero, puedo verificar cuándo termina su sanción. Segundo, para no tener problemas, verifico si es que hay otros postores que puedan cumplir con el tema de la presentación de sus ofertas. O verifico, por último, otra fuente que podrían ser los precios históricos o el tema de los precios de otras entidades. Entonces, con eso yo me aseguraría de que no habría desiertos en mi proceso de selección. La importancia de determinar que va a haber pluralidad de marcas y pluralidad de postores es que mi proceso no quede desierto, porque yo como entidad no contrato o no convoco un proceso para que mañana se quede desierto. Yo quiero que esa contratación termine exitosamente otorgándole la buena pro a un postor. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el concepto, digamos, de la indagación de mercado, que ¿cuál es la finalidad? Ya saben, determinar el valor estimado de la contratación y en este caso la valorización sobre la base del requerimiento, que es lo que establece el reglamento de la norma de contratación, ¿ya? El valor estimado de la contratación también, de acuerdo a lo que establece el artículo 32, debe contener todos los conceptos que les sean aplicables conforme al mercado específico del bien o del servicio, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten. Ya lo hemos visto también en el tema. Otro tema importante que creo yo que debemos tocarlo aquí en esta clase es que no existe una regulación de precios en el tema del mercado. Me parece que se los había mencionado en algún momento. El OCE incluso, a ver, vamos a ver si la tengo por acá. El OCE incluso ha mencionado, pues, de que no, de que la entidad no puede exigir a los contratistas el precio que tendrían que ofrecer, ¿no es cierto? Solamente me parece que actualmente en el caso de las mascarillas están pensando emitirse una norma respecto de la especulación de precios, ¿no? Bueno, pues en este caso porque son bienes necesarios para garantizar el tema de la salud, etcétera, ¿no? Pero por los demás bienes no hay realmente alguna disposición que establezca que las entidades puedan regular el tema de los precios. A ver, ahí con los mensajes. Así es, ni siquiera por las medicinas, claro, porque acuérdense que nuestra economía es una economía libre, el mercado, el precio en el mercado se regula por la ley de la oferta y la demanda. Y es muy cierto, pues cuando a mayor demanda, ¿no es cierto?, la oferta también crecerá, ¿no es cierto?
Porque hay más que quieren, pues el oxígeno, ¿no es cierto? Sí, pues, ¿no? Aunque con esos bienes me parece que sí están tratando de legislar respecto de que no se puede especular con los precios, ¿no? Porque, bueno, allí sí, pues, se está poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas, ¿no? Entonces, allí sí el Estado parece que va a tener que intervenir en el tema de los precios. Avancemos entonces en la siguiente lámina. Vamos a conversar, a ver. Ok. Tenemos en el caso de el valor, les mencioné que en el caso de obras y las consultorías, allí sí tenemos entonces un valor referencial. En el caso del valor estimado, entonces, si nos preguntan cómo se obtiene el valor estimado para el caso de bienes y servicios, ¿cuál va a ser la respuesta que nosotros vamos a dar? ¿Cómo obtengo el valor estimado en la contratación? ¿Cómo obtengo el valor estimado? Con una, exactamente, pero ¿qué utilizo? Una indagación, ¿no es cierto? Con precios, con cualquier precio, con cualquier información que exista, ¿no es cierto? Que pueden provenir de empresas privadas o del sector público que exactamente, que me dé un valor de la contratación, ¿ya? Así se obtiene con la indagación del mercado, correcto. En cambio, en el caso de las ejecuciones de obras y las consultorías de obras, aquí sí hablamos de un valor referencial. En el caso de la ejecución de obras, el valor referencial estará conformado por el monto del presupuesto establecido en el expediente técnico de obra, ¿ya? Y el presupuesto debe estar suscrito ¿por quién? Por quien, el consultor que está elaborando ese presupuesto, pero adicionalmente debe estar suscrito por los funcionarios o servidores que participaron en la elaboración y en la evaluación y además aprobación de dicho presupuesto, ¿ya? Entonces, en el caso de obras pasa algo distinto. Allí sí se establece el valor referencial y además ya viene determinado con el requerimiento que contiene el expediente técnico de obra. Entonces, les hago una pregunta. Entonces, si ya conozco el valor referencial, en el caso de obras ya no será necesario realizar una indagación de mercado. ¿Qué opinan ustedes? Si ya conozco, si la finalidad de la indagación de mercado era que conozca el precio, pero yo ya sé cuál es el precio, ¿ustedes creen que sea necesario ya realizar una indagación de mercado o no? ¿Qué opinan ustedes? Ya no menciona, ¿no? Su compañero Milton piensa que sí. En realidad, exactamente, para comparar, ¿sabes qué? Sobre más que los precios, porque los precios no los vamos a poder cambiar porque ya está determinado el valor referencial, en realidad, la idea de salir a hacer la indagación de mercado, acuérdense que no solamente es determinar el precio. ¿Qué más hemos dicho que se determina a través de la indagación de mercado? Ah, sí. ¿Qué más vamos a identificar cuando hacemos la indagación de mercado además del precio? Muy bien, Mirton. La pluralidad, ¿no es cierto? Quiero saber si hay varios postores que cumplen con los requisitos de calificación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si solamente hay un postor que cumple? Ah, quiere decir que esos documentos podrían estar direccionados, ¿no? Por lo menos para intentar determinar que sí existe una pluralidad de postores. Así es, ¿ya? Pero entonces allí solamente tendré que ver que me digan que sí cumplen con los requerimientos, pues no con todo el expediente. Muy bien, y en el caso de consultorías, es el área usuaria quien debe proporcionar al ORC los componentes o rubros necesarios para el servicio a través de una estructura. Es decir, nos tiene que proporcionar una estructura de costos para poder, en este caso, determinar el presupuesto de la consultoría. Igual se sale al mercado para ver los presupuestos que que los consultores nos pueden entregar. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el comité. Muy bien. De lo que les he mencionado, ¿cómo podemos o qué podemos establecer como diferencias entre el valor estimado y el valor referencial? ¿Qué hemos dicho del valor estimado?
¿El valor estimado es público o no es público? El valor estimado no es público, ¿cierto? Como primera diferencia. En caso del valor referencial, el valor referencial sí será público. Una diferencia. En el caso del valor estimado, ¿para qué objetos contractuales se utiliza? Valor estimado, ¿para qué objetos contractuales? Perfecto, para bienes y para servicios. Y en el caso del valor referencial, ¿para qué objetos contractuales? Para obras y para consultorías. Perfecto. Una pregunta adicional en el caso de las diferencias. ¿Cuál es el plazo o la vigencia de actualidad que deben tener tanto el valor estimado como el valor referencial? ¿Hay plazo? ¿Cuál es el plazo? Es decir, ¿tienen vigencia? Pues la norma señala que el plazo es de 9 meses, ¿no es cierto? Contados a partir de la fecha de la determinación del presupuesto. Y eso es para el caso de obras. Y para el caso de servicios también serán 9 o habrá otro plazo para el caso de servicios. Muy bien, Milton, estamos atentos entonces, ¿no es cierto? No hay plazos de vigencia en el caso de bienes y servicios. ¿Para qué me sirve esta antigüedad o esta vigencia? Si nosotros vamos a convocar una obra, verifiquemos y tengamos mucho cuidado en que cuando convoquemos no hayan pasado más de 9 meses desde la fecha en que se determinó el presupuesto de obra. Si ha pasado más de ese tiempo, ya no podemos convocar el procedimiento de selección. Lo que tendremos que hacer es pedir que se actualice ese precio, ¿ya? Anteriormente los plazos eran menos, eran 6 meses nada más. Actualmente ya tenemos que son 9 meses, un poquito más de vigencia porque saben que las entidades públicas se demoran. Porque además, pues, imagínense que se cuantifique hace 9 meses la determinación del presupuesto de obra y recién después de 8 meses salga a proceso de selección. Mientras gana, o sea, van a pasar 3 meses más. Estamos hablando de un año después. Entonces, esos precios, esos costos, posiblemente ya no sean los mismos. Por eso es que aquí viene la otra diferencia entre el valor estimado y el valor referencial. ¿Existe algún límite entre el valor estimado para el valor estimado y para el valor referencial cuando los postores presenten sus ofertas? ¿Sí o no? En el caso del valor estimado, ¿existirán límites, ya sean superiores o inferiores para la presentación de las ofertas? En el caso de bienes y servicios no existe ningún límite, ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea, el postor puede presentar por encima del valor estimado. Si quiero el 110, el 120, el 130, porque como no conozco el valor estimado, no sé cuánto es ese valor. Por lo tanto, yo soy libre de poder hacer esa oferta. Puede ser incluso por encima del valor estimado. Y hacia abajo tampoco existe limitación. Lo único que establece la norma, sí, cuando ya veamos el tema de la evaluación, es que el comité podría, en algunos casos, cuando considere que la oferta es demasiado baja o que difiere mucho del valor estimado, podría optar por solicitar al postor una estructura, los elementos que componen la estructura de costos, ¿cierto? La estructura de costos de su oferta, para poder saber si es que el contratista ha consignado o ha considerado todos los componentes, ¿ya? En el caso de las consultorías y de las obras, ¿hay límite o no hay límite? Sí, Neiter. Allí sí tenemos límites. ¿Y cuál es el límite para el tema del valor referencial? ¿Cuánto es? Les decía que en el... A ver, su compañera me pedía que repitiera porque se había entrecortado. Les decía que en el caso de bienes y servicios no hay un límite para el tema del valor de la presentación de las ofertas. No existe límite. Los postores pueden presentar sus ofertas por encima del valor estimado o por debajo del valor estimado sin ninguna restricción. Confírmenme si se ha escuchado la información, si no para poder repetirla. ¿Sí? Hola, hola.
Ok, entonces repito la última parte. Les decía que para el caso de bienes y servicios no hay límites, ni superiores ni inferiores, y que por lo tanto el postor podía presentar en su oferta cualquier valor incluido por encima. Mientras que en el caso de la obra, ¿sí? En el caso de obra, ¿no es cierto? Así es. Solamente en el caso de obras sí tenemos el tema del límite, tanto superior como el límite inferior. ¿Y cuál es el límite? El famoso 90 y 110, ¿no es cierto? Correcto. A 110 hacia arriba y 90 hacia abajo, tanto en obras como en consultorías. Déjenme leer la pregunta que ha puesto por aquí su compañero. Dice, ¿puedo pedir al proveedor que se baje si es que ha presentado una oferta superior al valor estimado? Ya que la norma solo dice, no, Milton. En el caso de bienes y servicios, no es posible que tú le preguntes al postor si es que quiere reducir su oferta. Ese procedimiento solamente es exclusivo para el caso de la ejecución de las obras, ¿ya? No es posible en el caso de bienes y servicios. Si el proveedor presentó su oferta por ese monto, simplemente en el caso de bienes y servicios, se tendrá que verificar si se cuenta con la disponibilidad presupuestal y de hacer así, otorgarle la buena pro. Pero si no hay certificación, simplemente no podrá contratar con el proveedor. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. El valor estimado. Acá está, ¿no? Y esto también ya lo hemos visto. En el caso de bienes y servicios distintos a las consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el OEC tiene la obligación de realizar la indagación en el mercado para determinar el precio. Una pregunta entonces, ¿quién es el responsable de determinar el valor estimado de la contratación? ¿Quién es el responsable de la determinación del valor estimado? El OEC, ¿no? El área usuario no, el OEC, el órgano encargado de las contrataciones. Él es el responsable de obtener el valor estimado de la contratación, ¿ya? Y ya hemos dicho que para ello puede recurrir a información de otras contrataciones que se hayan realizado en el sector público, en el sector privado, sobre bienes que guardan relación al objeto que se está comprando. Fíjense que es una precisión bastante sencilla, bastante resumida de qué es lo que debo obtener para poder determinar mi valor estimado, nada más. Entonces, la norma señala también que en el caso de las consultorías, ya hemos visto que el área usuaria debe proporcionar los componentes para que luego el OEC pueda, en este caso, estimar el presupuesto del servicio después de haber interactuado con el mercado. ¿Ya? Vamos a avanzar a la siguiente lámina. Ok. Ya hemos mencionado también qué es lo que debe contener la indagación del mercado, el análisis de la pluralidad y de la existencia de marcas y de postores, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay una sola marca? Debo sí determinar pluralidad de postores, ¿ya? ¿Qué es lo que debe contener el valor estimado? Todos los conceptos, tributos, impuestos, etcétera, que existan para poder determinar ese valor estimado, ¿ya? En el caso de los procedimientos según relación de ítems, el valor estimado del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en función a la sumatoria de valores estimados de cada uno de los ítems considerados. ¿A qué se refiere? Puede existir un procedimiento de selección donde tenga varios ítems. Por ejemplo, procedimiento de selección, compra de productos de limpieza. Ítem 1, jabón líquido. Ítem 2, papel toalla. Ítem 3, no sé, alcohol en gel, ¿ok? Entonces, el ítem 1 me da, por las cantidades que quiero comprar, tengo un valor estimado de 50,000. En el caso del jabón, tengo un valor estimado de 80,000. Y en el otro también tengo un valor estimado de 20,000. Se tiene que sumar esta sumatoria de todos los ítems, porque esa sumatoria va a ser la que va a determinar el valor estimado de la contratación. En las próximas sesiones, cuando veamos los procedimientos de selección,
vamos a ver que se elige el procedimiento de selección por la cuantía, porque vamos a identificar que por ciertos topes se convoca una adjudicación simplificada o un concurso público o una licitación pública. Eso lo vamos a ir conversando en las siguientes clases, ¿ya? Un proceso ADS, dice, depende, pues, ¿no? Depende de la sumatoria. Ok. Esta información también es importante. El órgano encargado de las contrataciones, quien es el responsable de determinar el valor estimado, puede solicitar apoyo que requiera a las dependencias o a las áreas pertinentes, obviamente incluida el área usuaria, las que están obligadas a brindar su apoyo bajo responsabilidad. ¿Y qué es lo que normalmente hace ahora el OEC para lavarse las manos y decir este problema no es mío? Como a veces tiene al órgano de control que le está pisando los talones y que de todo le echa la culpa, lo que hace a veces el órgano encargado de las contrataciones para curarse de salud es lo siguiente: pide cotizaciones, me llegan las cotizaciones y le paso una cartita al área usuaria. Área usuaria, me han llegado estas cotizaciones, pero como tú tienes más experiencia, quiero que me digas si está bien, si están bien, si las tomo o no las tomo. Entonces el área usuaria le contesta y le dice, sí están válidas, utilízalas para tu integración de mercado. Entonces, en realidad, se entiende que la norma no ha establecido este concepto para que le pidamos ese tipo de ayudas. Se entiende que la ayuda debe estar ligada sobre todo cuando hay información relevante, porque si solamente me dan precio, o yo como precio puedo determinar si está bien o no. Es distinto si es que el área usuaria, en este caso, me ofrezca el proveedor que está cotizando me ofrezca de repente alguna información relevante y yo se la pueda trasladar al área usuaria para verificar cierta información, ¿no? Claro, lo que dice Joyce es cierto, y lo que hacen es hacer firmar al área usuaria las cotizaciones para darle, entre comillas, valor. Y finalmente dicen, pero bueno, yo le pregunté al área usuaria y el área usuaria me dijo que estaban bien, ¿no? Así es. Y dice, bueno, es que casi todas las áreas usuarias piden las cotizaciones para evaluar. No se las deben dar, pues, porque el área usuaria no tiene... Es el ODC quien debe pedir ayuda, ¿no? Pero no es que el área usuaria le pida las cotizaciones. Esa información, acuérdense que es, y finalmente es una información, debería ser una información cuidada o reservada, pues, ¿no? Porque el valor estimado no lo vas a publicar. Entonces, por allí podría prestarse a ciertas interpretaciones maliciosas, de repente, si es que quieren una información adicional, ¿no? Muy bien. En el caso de la contratación, hay un artículo especial que es el 33 del reglamento que establece que en el caso de la contratación de seguros patrimoniales, la entidad puede contratar los servicios de asesoramiento de un corredor de seguros a fin de estructurar su programa de seguros y reaseguros, cuando lo considere pertinente. Y así también puede contratarlo para obtener la información necesaria sobre el mercado asegurador nacional o internacional para determinar el valor estimado de la prima comercial. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de esa contratación que iban a hacer para el seguro del presidente, creo, ¿no? No sé si se acuerdan. Un broker, correcto, ¿no? Es un broker que es el que, digamos que es el que va a hacer el estudio de mercado, porque el broker te puede traer propuestas de todas las aseguradoras para determinar cuál es el seguro patrimonial que te conviene, en este caso, tomar por los bienes de tu entidad, ¿no? Entonces, evidentemente, este precio tiene que ser incluido, tienen que considerar si es que ese precio va a estar incluido dentro de esa contratación o si es que va a ser otra contratación independiente, ¿ya? Y el broker, en realidad, es el que gana, pues, porque independientemente de cualquiera sea el seguro que se contrate, igual al broker le cancelan sus servicios, pues, ¿no? Así es. Solito cada año empieza a pasearse por ahí, ¿no? Porque, claro, finalmente él es el ganado, pues, porque cualquier seguro que contrate, finalmente van a necesitar de sus servicios, ¿no? A mí me parece que algo escondido debe tener por ahí. De repente, los únicos brokers son los más allegados a ciertos personajes, ¿no? Bueno, que el que tiene padrino se bautiza. En cuenta
El corredor de seguros se encuentra inscrito en el registro de intermediación que establece la norma, que es la intermediación y auxiliares de seguros de la SDS, y además debe cumplir ciertos requisitos que la misma entidad establece, ¿ya? Son buena gente, dice. La entidad puede solicitar que ahí está, ¿no? Lo que les mencionaba. Puede solicitar que la cotización de las aseguradoras contengan una estructura de costos que incluya la comisión que se le va a dar al broker, ¿no es cierto? O convenir que dicha comisión con el corredor para que pueda cancelarse de manera directa, ¿ya? Avanzar. Son buena gente, dice. Ya. En el caso de la ejecución y las consultorías, ya mencionamos. Es valor referencial y la antigüedad será de ¿cuántos? De 9 meses, ¿no es cierto? Muy bien. Ya hemos visto entonces que el valor referencial se determina en la contratación y la ejecución de obras al monto del presupuesto de obra que contiene el expediente técnico, ¿no es cierto? ¿Alguna precisión adicional que hemos mencionado respecto de este presupuesto? Es que debe estar suscrito no solamente por el consultor que ha elaborado el presupuesto, sino que también debe estar suscrito por los funcionarios que hayan participado en la elaboración, evaluación y aprobación de ese presupuesto, ¿ya? Dice, el broker, dice, o algún especialista de este, puede participar en un comité de selección o apoyar en la absolución de consultas y observaciones. En realidad, habría que tener en cuenta el tema de los impedimentos, ¿ya? Apoyar puede ser, pero hay que acordarnos que no puede, cuando ya veamos los impedimentos para ser comité de selección, no puede ser comité de selección alguien que ha intervenido en alguna fase anterior también a que haya tenido la determinación, ¿no? Vamos a ver si es que en este caso podría formar parte de un comité o no. ¿Ya? Porque también él podría tener información por ahí que haga, pues, de repente direccionar o manejar algún factor o de calificación para alguien que quiera que él gane, ¿no? Que quiera favorecer, ¿no? Nada es gratis. Sí, pues. Yo considero que en realidad el broker que ya participó no debería y no podría participar como miembro de un comité, ¿no? Así es. Como les digo, además también lo vamos a tocar en el tema comité y ahí vamos a poder aclarar el tema de aquí. Muy bien. En el caso de las consultorías también ya hemos visto qué es cómo se debe determinar. En todo valor estimado en el presupuesto de obra o el de consultoría deben incluirse los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad, etcétera, ¿no es cierto? Todos los costos, tanto laborales como del cumplimiento de las normas que existan al momento de elaborar ese presupuesto, ¿ya? A ver, ¿qué más debemos mencionar? En cualquiera de las supuestas es obligatorio registrar el valor referencial del CAC, debiendo garantizarse los mecanismos de confidencialidad del valor estimado o del valor público. ¿A qué se refiere esto? O sea, señala la norma que pueden existir valores referenciales que sean públicos o reservados. Normalmente trabajamos con valores públicos, con valor referencial público. Pero en el caso de que sean reservados, en ciertos casos, cuando la norma establezca que es un valor referencial reservado, entonces allí no se podrá utilizar el tema de los límites porque evidentemente no se conocerá cuál es ese valor, ¿cierto? Así es. Esto ya también lo mencionamos, el tema de la relación de ítems, ya hemos mencionado, ¿verdad? La sumatoria de todos los ítems será el que determine el valor de la contratación o el tipo de procedimiento de selección. También hemos mencionado el apoyo que deben darle otras áreas al OEC cuando esté elaborando el estudio de mercado. ¿Ya? Y este dato también, como para concluir, es importante, ¿no? El valor referencial, que es el que se conoce, puede ser observado o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué casos? ¿Qué opinan ustedes?
¿En qué casos puede ser observado el valor referencial? Claro, puede ser observado, por ejemplo, cuando no aporte, dice, cuando no esté el aporte sencillo. Puede ser observado, por ejemplo, porque no se ha considerado una partida que es necesaria para la ejecución de esa obra. Por ejemplo, me has pedido que traslade materiales, sin embargo, no está la partida de traslado en aspecto de maquinaria o camionetas, entonces yo no puedo realizar este trabajo, ¿no? Y por ende voy a corregirte o voy a observarte este valor referencial de la contratación. Es posible que los postores puedan observar ese valor referencial. Cuando es observado, el órgano a cargo del procedimiento de selección tiene que hacer conocimiento del órgano encargado de las contrataciones o de la dependencia encargada para que en este caso se vuelva en este caso su opinión, y si fuera el caso, se vuelva a hacer un valor referencial y se vuelva a aprobar ese valor referencial porque de repente está mal elaborado, ¿no? Claro, ¿no? Podría ser. Por eso les decía, ¿no? La importancia de contratar dentro de esos 9 meses, incluso antes, ¿no? De que tiene vigencia ese valor referencial. Porque les decía que en muchos casos, pues, esos valores también podrían haberse de repente por allí incrementado, o no se pueden haber considerado algunas partidas que en efecto son esenciales para la ejecución de esa obra. ¿Ya? Muy bien, esos son entonces los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta respecto del estudio de mercado, anteriormente llamado estudio de mercado, ahora la llamamos indagación. Es un documento mucho más flexible que permite pues que las entidades públicas a través de sus órganos encargados de las contrataciones establezcan su valor estimado. Pregunta del millón. Siempre las entidades públicas estuvieron acostumbradas a elaborar, inclusive ya tenían algunos formatos aprobados de sus estudios de posibilidades que ofrecen el mercado. Entonces, a veces la pregunta actual es, como ya no hay estudio de mercado, yo ya no necesito consignar en ningún documento mi indagación. Yo particularmente recomiendo que sí se elabore un documento, porque no te va a tomar mucho trabajo. Es más, yo considero que en la administración pública mucho debemos cuidarnos el famoso dicho de que el papelito manda, ¿no? ¿Qué pasa si de aquí 2 años a ti, que fuiste trabajador de una entidad pública, te realizan una auditoría por esa determinación del valor estimado? Y de aquí en 2 años tú ni siquiera te vas a acordar de esas cotizaciones, ¿no es cierto? Oye, ¿y a quién le pediste cotizaciones? No me acuerdo a quién le pedí, pero ahí en el expediente debe estar. Bueno, qué mejor que quede en un documento, ¿no? ¿Cuándo recibiste el requerimiento? ¿Cuándo solicitaste cotizaciones? ¿A quién solicitaste las cotizaciones? ¿Quiénes te respondieron? ¿A través de qué medio te respondieron? Y finalmente el cuadrito que por allí mencionaba su compañero Beto. Un cuadro donde establezcas cuáles fueron las cotizaciones que recibiste y por qué o cuál fue el criterio que tú adoptaste para determinar ese valor estimado. Es lo que yo sugiero que siempre exista y que sea suscrito por el que lo elaboró y entregado en todo caso al jefe que solicitó, en este caso el jefe logística, que haya solicitado esa indagación, ¿no? Y con nosotros nos curamos de salud porque me guardo mi cargo y aquí tendré este documento. He visto muchos funcionarios realmente en graves problemas por no haber elaborado correctamente ese estudio de indagación de mercado. No me van a creer que en un proceso incluso penal, el jefe de logística, ¿ya? El jefe de logística mencionaba de que él, obviamente estaban en problemas, no los habían denunciado, y él por tratar de limpiar su responsabilidad, él decía que él firmó esos documentos, pero porque fulanita de tal, que fue la asistente de licitaciones, me trajo todo el estudio de mercado y me dijo que firmara y yo lo firmé, una cosa así, ¿no? Entonces, la señorita, la asistente, ella explicaba y sustentaba y decía, no, porque yo realicé el estudio de mercado, pero con las cotizaciones que me entregó tal persona, mi jefe. Entonces nosotros le decíamos, ¿y dónde está ese documento con el que tú recibiste esas cotizaciones? Y realmente la señorita no tenía ningún documento, ¿no? O sea, no tenía ningún documento con el cual acreditar que en esa fecha ella recibió las cotizaciones para elaborar la indagación de mercado. Me parece que el jefe
¿ya? Parece que el jefe había solicitado cotizaciones, obtuvo 3 cotizaciones y le dijo, toma Victoria, tú haces la indagación. Y ella hizo su informe, pero realmente fue un informe bastante pequeño, donde solamente estableció el cuadro de las cotizaciones y lo suscribió, nada más, ¿cierto? Por eso es importante también asegurarnos de que en el documento que elaboremos por lo menos haya esa información para luego que todos nos podamos acordar y poder deslindar cualquier tipo de responsabilidades. Listo, chicos. Por mí, entonces, hemos terminado con esta sesión. No sé si tienen alguna otra consulta respecto a la clase tratada el día de hoy, indagación de mercado, valor estimado y valor contratación. No, yo hice el valor, la utilidad del proveedor no tiene realmente un rango, aunque hay algunas entidades que le ponen allí un porcentaje ya, ¿no? Que le ponen un porcentaje para poder determinarlo, porque así viene ya prediseñado en la estructura de costos, ¿cierto? Pero en realidad, la norma, vuelvo a repetir, pues no nos señala el tema de algún margen, ¿no? Listo. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No, la próxima semana no. El día martes. Tu compañero Nelson dice, a veces llegan cotizaciones de empresas que no invitaste. Sí, y a veces también pasa, me comentó una amiga que trabajaba en el sector salud, que ellos estuvieron metidos en un problema porque tenían un proveedor que siempre estaba allí. Siempre, siempre. Se iba, por ejemplo, todos los lunes y los jueves. Se iba con sus caramelitos, con sus regalitos. No tenían cotizaciones para cotizar y cotizaba de todo. Dice que que cotizaba de todo. Cuando la entidad quería cotizaciones, siempre recurrían a él porque era su salvador, ¿no? Evidentemente, este contratista había ganado algunos procesos y por allí los involucraron en algunos temas de corrupción. Listo, chicos, hasta el jueves entonces.